Undécimo domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 13 de junio del 2021. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. En el primer punto meditamos, y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche o de día. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Con el pasaje de hoy hemos entrado en esa parte del Evangelio de Marcos que está enteramente dominada por la enseñanza en parábolas de Jesús. El hecho aparece relevante para el mismo evangelista que al final del pasaje señala, con muchas parábolas de este género les anunciaba la palabra de acuerdo con lo que podían entender. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado a sus discípulos les explicaba cada cosa. Según el evangelista, al inicio de su ministerio en Galilea, Jesús habla en parábolas a la gente porque no la consideraba preparada para acoger la repentina revelación de un reino de Dios tan diferente al que estaba acostumbrada a esperar. La parábola es una forma que al mismo tiempo ilumina y vela la verdad, la pone al alcance de las personas más simples, pero al decir las cosas de modo indirecto, también la protege de fáciles malentendidos y de instrumentalizaciones. Asegura que los que pueden comprender, es decir, los que tienen un corazón disponible para aceptar la verdad, comprendan, y los demás, los adversarios que buscan pretextos, no los encuentren fácilmente. Tan pronto como Jesús está a solas con sus discípulos, les explica sus propias parábolas y les revela así abiertamente el misterio del reino de Dios. La parábola es un género literario apreciado por los orientales. Se trata de una semejanza o de una comparación, pero no de una semejanza abstracta y cerebral, sino concreta, extraída de la vida vivida. Nos permite fijar una enseñanza en imágenes vivas que se imprimen en los ojos, en la imaginación, en la memoria, cumpliendo de alguna manera la tarea que hoy tiene para nosotros el medio de la escritura y la ilustración. La parábola permite que una idea surja en su interior, que vuelva a estimular el espíritu en tiempos sucesivos y en diferentes circunstancias, librando significados cada vez más ricos. Cuántas cosas nuevas se leyeron después de Pascua en las parábolas de Jesús, cosas que antes no se entendían, por ejemplo la parábola de los viñadores. Esto también asegura la perenne actualidad y juventud de las parábolas del Evangelio. Hay dos formas fundamentales de leer las parábolas de Jesús, una histórica o escatológica y una espiritual o moral. La lectura histórica consiste en interpretar la parábola en diferencia a la situación inmediata en la que Jesús la pronunció, en general para empujar a los oyentes a decirse hacia Él y hacia el reino. La lectura espiritual pasa por la histórica, pero la trasciende, o mejor, la actualiza, haciendo que el llamado a la decisión contenido en la parábola resuene vivo y actual, hoy y aquí para la Iglesia y para el mundo creyente individual. Tratemos de leer las dos parábolas de hoy de estas dos formas. ¿Qué quería Jesús comunicar a sus oyentes en este momento? Las dos parábolas que se escuchan hoy tienen un trasfondo común, un campo, una semilla y sembradores. En la primera parábola el énfasis está en el crecimiento milagroso de la semilla. Una vez arrojado al suelo, libera de sí misma una fuerza imparable frente a la cual el agricultor no puede evitar de mirar y sorprenderse. Señor Jesús, tú que eres el divino sembrador, que has sembrado en nuestro corazón la semilla de tu palabra de vida eterna, haz que acogiéndola dócilmente pueda producir abundantes frutos en una vida santa, en obras de misericordia. Que también nuestra vida sea un continuo sembrar tu palabra por todas partes para el bien de todos y la mayor gloria de Dios. En el segundo punto meditamos. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios?
¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. En la segunda parábola, el énfasis está en la desproporción entre el inicio del proceso, una pequeñísima semilla de mostaza, y su resultado final, una planta que puede acoger a los pájaros del cielo en su sombra. Podríamos resumir el significado de las dos parábolas de esta manera. Jesús expresa su asombro frente a la obra que el Padre está realizando a través de él. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios o con qué parábola podemos describirlo? Es como decir, no hay comparaciones para esto, es tan prodigioso. Qué pequeño e irrelevante era todo lo que rodeaba a Jesús cuando unos meses antes había comenzado a hablar del reino, especialmente en comparación con las glorias de otros reinos como el de Herodes y el de los romanos. Y ahora he aquí, esto ha echado raíces, está firmemente implantado en los hombres con un corazón puro y el espíritu de los pobres, y muestra en ellos todo su poder de retención. ¿Qué será de esto? Jesús deja entrever dos resultados. Por un lado, la cosecha del fruto que ha alcanzado la madurez. Por otro, la planta que, en plena floración, acoge a los pájaros entre sus ramas. Dos imágenes, ambas de mediodía y de plena temporada. ¿Es esto una constatación o es una profecía? ¿Piensa Jesús que ya ha llegado el momento de la cosecha o expresa la certeza de que ahora nada puede impedir que la semilla siga creciendo hasta la próxima cosecha? En el primer caso, el énfasis está en la escatología, el tiempo y el reino está completo, estamos al final de la historia. En el segundo caso, el acento está en el misterio pascual y en la Iglesia. La primera hipótesis agrada a quienes excluyen para el Evangelio la posibilidad de una doble iluminación, escatológica y moral, al mismo tiempo. Pero esta no es suficiente. Hay en estas dos parábolas una evidente perspectiva eclesial y por tanto profética. La comparación con la parábola del trigo y la cizaña lo confirma. La mies representa el fin del mundo. Entre la siembra y la siega está, por tanto, el tiempo de la Iglesia en el que la buena semilla crece mezclada con la cizaña. Jesús, en la parábola del grano de mostaza, se refiere a la profecía de Ezequiel, pero en la profecía de Ezequiel, la ramita que se convierte en un cedro magnífico y que acoge a los pájaros en su sombra, representa al resto de Israel, por tanto una comunidad que vive en la historia y en ella, de un pequeño resto, se convierte en pueblo. Pero, interpretada también en una perspectiva eclesial, la parábola no pierde nada en boca de Jesús de su urgencia escatológica. El reino ya está en acción. Lo más importante no es observar cómo evolucionará, sino entrar en él para no permanecer excluidos. De hecho, el hombre pasa, es cosechado por la muerte, aunque el reino permanezca. Además, la siega ya ha comenzado porque Cristo ha resucitado. Por tanto, el asombro de Jesús ante el milagro del reino, pero también un llamamiento a los oyentes a no faltar a una cita que los profetas y reyes desearon ver antes de ellos y no vieron. Espíritu Santo, que desde nuestro bautismo has trabajado en nosotros para hacernos crecer en el Espíritu de Cristo, ayúdanos a crecer cada día más por el bien de la Iglesia y de todos los hombres. En el tercer punto meditamos, y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, y en la medida en que ellos podían comprender, no les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Pasemos ahora a la lectura que hemos llamado actual o espiritual. Se decía que debe colocarse dentro, no al lado de la lectura histórica. El espíritu no debe anular la letra. ¿Qué nos dice hoy este complejo de parábolas de Jesús? La parábola del sembrador también forma parte de este complejo en el Evangelio de Marcos. ¿Qué impresión espiritual produce? La misma que entonces, asombro. El asombro por este reino de Dios entre los hombres que no ha terminado de crecer, que siempre se renueva, que a veces se ve obligado a volver debajo de la tierra, es decir, a las catacumbas,
pero para reaparecer más fuerte que antes. Este reino de Dios que crece incluso cuando el agricultor duerme, es decir, incluso cuando los hombres de la Iglesia no pueden seguir el ritmo de su crecimiento y trabajan mal en torno a la semilla o expulsan a los pájaros del árbol en lugar de atraerlos hacia él. Un prodigio, por tanto, que se renueva cada día ante nuestros ojos. La Iglesia hace lo suyo, el asombro de Sión. ¿Quién me generó estos? No tenía hijos y era estéril. ¿A estos quién los crió? ¿Quién ha puesto tantos pueblos en mi seno? ¿Quién ha hecho crecer el reino entre ellos y en el corazón de cada uno? La respuesta de Dios que proviene de las dos parábolas evangélicas es: no la habilidad de tus agricultores o pastores, no tu organización humana, tu diplomacia, tus códigos y tus armas, más bien mi espíritu. Aquella semilla al principio, en la muerte y resurrección de Cristo, estaba cargada de tal energía que nada ni nadie podrá detener su crecimiento hasta la cosecha. Por tanto, la palabra de Dios nos llama hoy con fuerza a la interioridad de la Iglesia, a su verdadera esencia, a su savia vital. Nos hace comprender dónde debemos colocar toda la esperanza misionera de la Iglesia, dónde sacar nosotros mismos la fuerza del crecimiento, y también nos da tanta alegría pensar que esa esencia está tan al alcance de todos y que el reino también crece en nuestros corazones. Ahora la primicia de esa prodigiosa siembra del reino, el grano de trigo que cayó al suelo y resucitado como un grano lleno en la espiga, nos llega en forma de pan. El sembrador se convierte en semilla. El prodigio del reino continúa en nosotros. María, Madre nuestra, gracias por haber explicado a tu divino Hijo desde pequeño muchos de los elementos que utilizó en sus parábolas. Con el tiempo las hemos ido comprendiendo. Danos la gracia de llevarlas a la práctica para que nuestra vida sea fecunda en el servicio por amor a Dios y a nuestros hermanos. Amén.